Hace 200 años, cualquiera de las figuras que nosotros conocemos se ponía una camisa el día lunes, una camisa blanca, y se la sacaba el lunes siguiente. ¿Quién es el padre de la patria? Si es San Martín o Belgrano, como si uno pudiera deportivamente resolverlo, y es prácticamente imposible. Juntar granizo era tomar helado, y entonces para todos era una buena noticia. La historia del nacimiento del dulce de leche, la historia del dulce de leche argentino, nacido el 24 de junio de 1829 en Cañuelas, está replicada en muchos libros. Pero y es falsa. Y es falsa, lamentablemente. Es una leyenda. Hola, bienvenidos. Gracias por compartir, por asistir a la clase. Y hoy se las recomiendo, clase de historia, pero de la historia entretenida, de la historia que vale. Y con el mejor profesor, con el profesor de moda, porque además escribe libros muy vendidos, y está ahora con nosotros Daniel Balmaceda. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias. Daniel Balmaceda escribió, bueno, este es el último, La comida en la historia argentina, donde aparece San Martín tomándose un helado. Tomándose un helado. Sí. Después veremos si San Martín tomaba helados o no. Dale. Daniel, antes de entrar en este libro en particular, me gustaría saber por qué vos tenés un estilo también muy especial de contar la historia, que no es el habitual en los historiadores. Vos entrás por otros costados. Ese estilo tuyo, ¿lo adquiriste, lo adoptaste, nació naturalmente en vos, el estilo ese de contar la historia? Lo aprendí de la demanda, porque hace ya unos 20 largos años, recuerdo que teníamos una fundación, Cristóbal Colón, donde le pedíamos, sobre todo a los chicos, que le escribieran a Colón, a una casilla de correo, y él les mandaba la respuesta en forma manuscrita, adentro de una botella, en un pergamino que estaba casi quemándose, o sea, desarmándose, en un español un poco antiguo, pero claro para entenderse. Y claro, no teníamos noción de la cantidad de cartas que íbamos a recibir, que iba a recibir don Cristóbal, y la mayoría de las cartas apuntaban más a los aspectos personales, a cómo era su familia, si estaba enamorado, si tenía hermanos, a qué jugaba cuando era chico, cómo eran 1500, cómo eran los nativos que encontró cuando llegó. Bueno, un montón de cuestiones que no tenían, cómo estaba vestido él cuando llegó a América. Entonces, se notaba que había un deseo de aprender más desde esos costados. Y entonces creo que a fuerza de estudiar y analizar en esos contextos es que sentí que la historia podía llegar a ser mucho más agradable o más digerible que como vos decís, yo voy por algunos costados, en vez de entrar por la puerta grande, la de los académicos, que a veces uno siente un poco el frío de ese lugar tan solemne, tal vez por los costados se puede entrar a la historia y empezar a familiarizarse, a tenerle más empatía. Claro, es como que la pensás con mentalidad de niño, como sí. Si vos mismo quisieras preguntarle a la historia, bueno, ¿a usted San Martín le gustaban los helados? Claro. ¿Y cómo se fabricaba el helado en esa época, no? Exacto, te diría con mentalidad de curioso, que justamente es lo que tienen esa gran calidad de los chicos, pero la curiosidad por querer indagar en esos lugares en donde en general los libros de texto no nos llevan. Claro. Y bueno, salirse de ese sendero a veces da muy lindas sorpresas. ¿Y qué opinión tenés de los que trabajan la historia para explicar el presente? Digamos, de los que toman acontecimientos de la historia del pasado, sí, para llevarlos de tal modo a justificar algo en el presente. Sí, bueno, el tema es que a veces cuando uno plantea la historia para explicar el presente puede llegar a bandearse porque en general uno trata de acomodar, en ese caso, la historia hacia su terreno. Hacia lo que uno piensa. Exactamente, de buscar una manera de que, digamos, políticamente encaje en nuestra idea. Y eso a veces es un poco traicionero, porque terminamos convirtiéndonos en jueces de la historia, o
te diría, manipuladores en algunos sentidos, y a veces es un error, porque convertirnos en jueces, bueno, a mí por lo menos me resultaría muy difícil ser juez de personalidades o de figuras que hayan vivido hace 200 años, donde los valores eran absolutamente diferentes, la forma de vida. La cultura de la época, el Sí. contexto en el que tuvieron que tomar decisiones. Sí, a nosotros nos sorprendería mucho, hasta en los temas cotidianos, porque hace 200 años cualquiera de las figuras que nosotros conocemos se ponía una camisa el día lunes, una camisa blanca, y se la sacaba el lunes siguiente. Y por ahí en esa semana un par de veces se bañaba y después volvía a usar la misma camisa, que imagínate cómo quedaba, amarilla. Es decir, hasta en los aspectos de la higiene nos llamaría mucho la atención, salvo algunos casos, porque de hecho se destacaba Belgrano por ser una persona muy pulcra, que cuidaba mucho su aspecto. De todos modos, si uno lee la historia, no en tu caso particularmente, digo los libros de historia, parece un relato de conflictos permanentes, ¿no? Nace un conflicto, se revierte un conflicto, estábamos en disputa contra España, después la guerra civil, los unitarios, los federales, los cocidos, los crudos, los peronistas, los antiperonistas, digo, parece una constante. Sí, sí, del conflicto, la confrontación. Bueno, ahí es donde yo un poco saco el provecho de todo, porque mientras el recorrido de la historia se fomenta de estas confrontaciones y de las cuestiones políticas y las disputas, bueno, yo como en este caso me meto en la mesa. Es decir, ¿por qué planteo esto? Porque Belgrano no se levantaba a la mañana y decía, bueno, hoy voy a crear la bandera y después... No, en el medio se enamoró, en el medio comía, en el medio se vestía, en el medio se peleaba con alguien, se amigaba con alguien, se escribía con San Martín. Digo, pasaban un montón de situaciones y creo que todas esas pequeñas partes son las que ayudan a generar el rompecabezas o a completar ese rompecabezas. Claro, vivían. Ahora, cuando uno los ve desde acá, y según como te lo cuentan en los colegios y demás, pareciera que uno tuviera que tomar partido. Es decir, me gusta más San Martín que Belgrano, como si fuera tan Exactamente, simple. es muy difícil, es una pregunta recurrente para los historiadores, quién es el padre de la patria, si es San Martín o Belgrano, como si uno pudiera deportivamente resolverlo, y es prácticamente imposible, o inclusive en otros contextos, Lavalle o Dorrego, Urquiza o Rosas. La historia no es tan lineal, no es un campo de tenis, es todo mucho más complejo, y figuras que en un momento son muy importantes y fundamentales, en otro momento no lo son, y en un momento pueden ser, tienen actitudes muy positivas y en otro momento no. Al comprender todo ese contexto, uno aprovecha mucho más esos viajes que hacemos los historiadores hacia el pasado. ¿Y por qué crees que sostenemos todavía o aparecen personajes que sostienen esos conflictos, todavía los ponen en discusión? Es que es la imposibilidad de mirar hacia el futuro, de resolverlos. ¿Por qué razón siempre volvemos a eso? Pues es justamente o a estimular esa grieta, esa división. Es que la dificultad está en nosotros mismos, en que si nosotros no podemos cerrar un lazo, dar por finalizada una disputa, necesitamos que todo esté roto hacia atrás, porque de esa manera tenemos como una justificación. En realidad, de lo que hablamos cuando hablamos de historia es de un montón de gente que ya no está y que ya está en paz a su manera. Lo que nosotros tenemos que tratar es de construir sobre lo que fueron dejando ellos, y simplemente es nuestro aporte, o convertirnos en los revisadores de esa situación. Bueno, es algo que hacemos los historiadores siempre, el revisionismo en sí, es algo que hacemos los historiadores siempre, sin necesidad de convertirlo en un acontecimiento político. Daniel, tu libro se abre, la historia de la comida, se abre con un episodio violentísimo, porque vos contás cuando Pedro de Mendoza
destina a sus 6 primeros hombres a investigar un poco ahí en la costa del Río de la Plata, que en realidad bajan a ver si hay comida, porque estaban esperando un barco que nunca llegó con refuerzos de comida. Bajan a ver si hay comida y es muy gracioso como lo contás, ¿no? Porque pareciera ser que se encuentran con los yaguaretés. Así es. Y que son ellos los que se comen a los yaguaretés y después al final del relato decís, bueno, los yaguaretés disfrutaron de una gran comida. Claro, exactamente. Y el partido empezó yaguaretés 1, españoles 0. Sí, así es, porque pensá el valor de la comida, que los barcos de Pedro de Mendoza, le ocurrió también a Colón, los barcos más chicos, las carabelas, eran demasiado pequeños como para llevar una bodega. Entonces se utilizaban naos, que eran embarcaciones más grandes como el tránsito pesado. De hecho, la Santa María, famosa de Colón, era una nao, que era la que llevaba los alimentos, que tenía bodega. Y en el caso de Pedro de Mendoza, la bodega, que la traía un tal Alonso de Cabrera, estaba muy retrasada, con lo que él no tenía ni siquiera intenciones de detenerse en la entrada del Río de la Plata, sino que iba a remontarlo, pero no hubo otro remedio porque había que esperar la comida. Y allí es donde envió a esos exploradores a ver la tierra, a ver si había alimento, y encontraron los yaguaretés y los cazaron, pero claro, los cazaron los yaguaretés a los pobres españoles, y así comenzó la historia, pero después se tornó un poco más difícil porque cuando... Claro, ahí empezó el partido, pero después los yaguaretés se ponen 2-0. Sí, porque ya instalados en Buenos Aires, no me animo a decir que la fundó, ¿eh? Ahí vamos a poner un punto suspensivo. No, la llamada primera fundación de Mendoza. Es más bien un poblamiento. Un poblamiento. ¿No? Y allí es donde ellos empiezan a tener dificultades para conseguir comida, envían una expedición en busca de alimentos fuera del terraplén donde se habían perpetrado y después allí es donde los yaguaretés vuelven a tener un segundo banquete de españoles, y ya la cosa se puso tan difícil que Pedro de Mendoza tuvo que autorizar a que los soldados remojaran los cinturones y las suelas de los zapatos, que las suelas eran de cuero, las remojaran para poder comer algo. Así que, ahora, Pedro de Mendoza autoriza a sus soldados a que puedan comerse los cinturones y las suelas, pero él seguía comiendo algunas cositas más ricas. Unas perdices. Unas perdices. Sí, exacto. Y mientras todos vivían en unas chozas muy sencillas, él había logrado que se le construyera algo un poco más suntuoso y conseguía la mejor comida. Bueno, y si hablábamos de la historia del conflicto que aún perdura de alguna manera, así es. Ahí también está el conflicto con los querandíes. Porque los querandíes, provenientes de Santa Fe, aclaremos, actuaron con mucha sociabilidad al comienzo. Les ofrecían comida a los españoles y en algún momento parece que estos hombres se pusieron un poco más exquisitos en cuanto a los alimentos que querían consumir. Trataron mal a los nativos. Los nativos ni siquiera se plantearon un problema, directamente dijeron no volvemos más por acá y siguieron su vida y no les llevaron más alimento a los españoles, con lo que perdieron su fuente de abastecimiento, y eso hizo que tuvieran que salir estas famosas expediciones. De hecho, un sobrino de Pedro de Mendoza, se llamaba Pedro Luján, partió con un grupo, se enfrentó a unos nativos y terminó muriendo a orillas de un río que terminó llamándose Río Luján, y por quien tenemos inclusive el nombre de la ciudad. Claro, y eran yaguaretés 2, españoles 0, querandíes 1, españoles 0. Exactamente, también. Los españoles perdían en todos los terrenos. Perdieron todo hasta después que vino Garay y hizo toda la historia, ¿no? La época de Garay ya es diferente. Claro. Ahora, ¿cuál es la razón para que, cómo te interesa la comida particularmente como puerta de relato para la historia? ¿Cómo nace el libro? Porque a partir de cierta correspondencia, en las investigaciones previas, estaba notando que había mucho elemento interesante para avanzar. Recuerdo una carta cuando se casó Tomás Godoy Cruz, diputado por el Congreso de Tucumán, mendocino, muy amigo de San Martín, se casó en 1823 y San Martín concurrió al casamiento. Ya había hecho toda la campaña, ya estaba de vuelta de la campaña. Y en una carta,
un vecino de Mendoza le escribió a Buenos Aires a un amigo diciéndole: ayer se casó Tomás Godoy Cruz con Luz Sosa Corbalán. El padrino de boda fue el general San Martín, estuvo presente, un poco excedido de peso, ¿no? Y entonces cuando leí eso dije, qué curioso, ¿no? Porque, claro, en ningún documento oficial, en ninguna revista infantil me voy a encontrar al general San Martín un poco excedido de peso, pero por supuesto que eso era además, lo si cotidiano. si este lo destacaba en una carta, el exceso de peso debía ser notable. Notable, exactamente. Estaba gordito, Estaba gordito. En otra carta recuerdo haber encontrado que Urquiza le escribe a uno de sus yernos. ¿En qué momento? 1870, febrero de 1870, está por llegar Sarmiento al Palacio San José, reunión del presidente de la Nación, Sarmiento, con un expresidente con quien se estaba llevando mal, con Urquiza. Fue una reunión cumbre políticamente de lo más importante que podía pasar. Y Urquiza le escribió a uno de sus yernos, uno de sus tantos yernos, para aclararlo, sí, pidiéndole una máquina de hacer helado, porque sabía que Sarmiento era muy goloso y que seguramente iba a ser una ventaja prepararle unos helados, y de hecho así fue. Claro. Consiguió la máquina de hacer helado y de hecho seguramente, tal vez ese 3 de febrero, el día de la reunión principal, caluroso 3 de febrero seguramente, han tomado helado allí, aquellas dos personalidades. Bueno, y de hecho que en la tapa del libro, cuando está San Martín Está tomando un helado, es porque efectivamente cuando él salía por la Alameda de Mendocina, Así es. En la preparación del Ejército de los Andes, salía y se tomaba un helado. Y paseaba con remedios de escalada por las tardecitas y allí es donde tomaba el helado. Claro, cuando uno dice helado, no se imagina que había una heladería donde paraban, sino cómo era, que eso también es muy atractivo para contarlo, cómo era que se hacía el helado. Bueno, vos lo que tenías era que primero conseguir hielo. Entonces ahí se contrataba el helero o el hielero, que... No hielero, era helero. Depende de las zonas. En la zona de Mendoza y nuestra se llamaba helero, pero más al norte se llamaba hielero. Pero era como el hombre de la barra de hielo, para que lo entendamos, pero a caballo. Traía hielo y ese lo traía naturalmente de la cordillera. Lo traía de la cordillera, la precordillera o cordillera, pero a las apuradas, porque cobraba por kilo. Entonces necesitaba que llegue la mayor cantidad de hielo posible y no se le derrita en el camino. Le agregaban sal y acerrín, ¿no? Sal. Con sal se colocaba un poco de hielo, sal gruesa para mantener la temperatura del hielo en un balde de madera. Y adentro del balde se colocaba otro baldecito de estaño con, por ejemplo, crema de vainilla. Crema de vainilla que era el postre preferido de Sarmiento. Se tapaba eso, se subía un paisano a caballo y se iba al trote 4 kilómetros de ida, 4 kilómetros de vuelta. Trote, 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 trote. Mejor batidora que esa no había. Cuando llegaba estaba la espuma absolutamente helada y lista para servirse. Ese era el helado que tomaba San Martín. Ese era el helado que tomaba San Martín. Pero también en Buenos Aires, sí, en 1830, 1840, sí, cuando granizaba, la gente no se preocupaba por si el granizo le destrozaba la carreta. No. Salían los pibes a recoger el granizo. Era la gran noticia. La llegada del granizo era la posibilidad de los chicos porque era el día que iban a tomar helado. Si bien nosotros no teníamos el sistema del caballo, sino justamente unas especies de batidoras ya con una manivela, muy similares al sistema de Mendoza, pero sin el caballo, juntar granizo era tomar helado. Y entonces, para todos era una buena noticia. E inclusive los dueños de los bares, de los cafés, mandaban a sus empleados a juntar también mucho granizo porque era la forma también de conservar un poquito más frío el líquido. De hecho, nosotros tenemos cerveza en Buenos Aires desde el 1780 y en general se tomaba bastante caliente, así que la posibilidad de refrescarla un poco con granizo era ideal. Claro, porque el herero de Mendoza o de San Juan no llegaba hasta Buenos Aires. No llegaba, no. O sea, y el primer hielo llega a Buenos Aires por un italiano. Sí, ¿no? Caprile. Caprile, que arma y que es el que además con sus barcos trae los primeros genoveses que se instalan en la Boca, ¿no? Bueno, Caprile empezó a traer hielo de Europa. Es decir, nosotros el primer hielo que tuvimos en Buenos Aires no provenía, por ejemplo, de nuestra tierra, sino lo traían de Europa, casi barras de hielo que se colocaban en el subsuelo del Teatro Colón.
El Teatro Colón. Claro, el Teatro Colón de la época que estaba donde El está hoy primitivo. donde está hoy el Banco Nación. Exactamente, ahí en Plaza de Mayo. Justamente para que se mantenga un poco más, se colocaba ahí y los propios dueños de los bares llevaban sus bebidas al subsuelo del Teatro Colón, donde estaban estos hielos. Pero además Caprile, de traer el hielo, trajo a los primeros genoveses. Fueron los primeros barcos a vapor con genoveses que llegaron alrededor de 1845, 1850, con lo que se empezó a consumir en el barrio La Boca la fainá. En realidad la fainá, la focaccia, todavía para la pizza faltaba un tiempo, pero fíjate cómo la misma persona, inclusive trajo una variedad de trigo que fue la que terminó prendiendo, y este hombre, sin tener como un objetivo muy concreto con respecto a la comida, nos trajo los tanos con la fainá, nos trajo el hielo para refrescar nuestras bebidas y hacer helados, y nos trajo el trigo que sigue utilizándose para el pan en la actualidad. Claro, era una revolución gastronómica para lo que era la de Buenos Aires de la época. Y Exacto. la primera fábrica de hielo, además, tiene que ver también, cuando decías recién la cerveza, porque hay una cerveza muy antigua que responde al nombre de la persona que logró enfriar la cerveza. Un alsaciano que se llamaba Bieker, que tenía su fábrica de cerveza estaba en la zona de Plaza San Martín, ahí por Retiro, y que justamente su gran ventaja fue que él vendía una cerveza que ya estaba fría. Eso hizo que rápidamente Ernesto Torquins, dueño de la cerveza Palermo, buscara también por ese territorio, y también Bember con la cerveza Quilmes. Mira, en 1910 te acabo de nombrar, bueno, en este orden era en realidad, Quilmes, Palermo, Bieker. En 1910 eran las 3 cervezas más consumidas en nuestro territorio. Daniel, hay episodios que contás en el libro que además modifican un poco la percepción que uno podría tener de determinados personajes y determinados acontecimientos históricos. Hablo en particular de las invasiones inglesas, ¿no? Sí. La primera con Beresford, Guillermo Beresford, que duró 60 días, ¿no? Más o menos. Sí, aproximadamente 2 meses. Bueno, me gustaría que cuentes eso, porque lo que pasó con Beresford, uno imagina las invasiones inglesas, ¿cuál es la imagen que tenemos de niños, como nos han contado la historia, de la gente indignada contra los ingleses, tirándoles aceite hirviendo? Y la realidad no fue tan así. Los ingleses fueron bien atendidos por algunas damas de Buenos Aires de ese momento, que además les enviaban sus comidas, sus postres, y con tarjetas, ¿no? Beresford fue, mal que nos pese, gobernador de Buenos Aires por un par de meses, un gobernador bien de facto, por supuesto, en este caso, pero la sociedad porteña se adaptó a esa situación. Participaban los ingleses, los oficiales ingleses de los banquetes, de las tertulias, de las reuniones, inclusive bailes. Hasta de ellos hemos copiado el brindis. No se conocía el brindis, no se utilizaba el brindis en el territorio del Río de la Plata. Eso lo copiamos de los ingleses, por ejemplo. Hay un detalle a propósito de la historia que estamos contando con los ingleses, ¿no? En un momento, creo que es Mariquita Sánchez de Thompson la que destaca qué bien vestidos que están los ingleses en comparación con los nuestros, ¿no? Sí. Mariquita, que ya estaba casada con Thompson, era una mujer muy joven todavía, en una carta expresaba lo maravillada que estaba de la prestancia de los soldados ingleses, de esas polleras escocesas, ella decía polleras escocesas, de esos atuendos, e inclusive decía, y los nuestros, todos vestidos como paisanos, mal entrazados, e inclusive tan negros, así. Realmente le llamaba la atención a ella. Bueno, a la Mariquita, que la tenemos porque allí en su casa... En su casa de la calle Florida, una casa de 5.000 metros cuadrados, no era una casita. No era una casita. Allí en un salón interior, dentro de todos estos metros, se ejecutó el himno nacional argentino por primera vez en el año 1813. Bien, volviendo a Beresford, finalmente es expulsado de Buenos Aires, vuelve a Inglaterra
Claro. ¿Y cuántos años después que le toca esa misión en Brasil, cuántos años habían pasado? Bueno, 10 años, en 1817, él partió de aquí en 1807, y en 1817, 10 años después. 10 años después, está en Río de Janeiro en una reunión y cuenta su experiencia en Buenos Aires, y ahí les comenta graciosamente, me enviaban muchas dulceras, me mandaban muchos dulces y postres, las principales damas de Buenos Aires, que eran realmente exquisiteces. Yo disfruté mucho de la comida que me enviaban y, por supuesto, esas fuentes, esas dulceras que me obsequiaron. Y entonces veía que mientras él hablaba la gente se miraba y decía, no, la costumbre era enviar un postre, un dulce, pero después, como iban con una tarjeta, era para que las devolviera. Ah, pero yo no sabía. Se había llevado todas las dulceras y claro, y nadie se animaba a decirle nada. Así que el hombre se llenó de vajilla y después, cuando se enteró de esto, al regresar a Inglaterra, las envió de vuelta con algunos obsequios y tarjetas o esquelas de disculpas por Claro, esto es lo que digo, es lo que a mí me impresionaba en la lectura de esa historia, ¿no? Que es el hombre Beresford, invasor, expulsado de Buenos Aires, 10 años después, se entera que eso había que devolverlo, vuelve a Inglaterra, recoge todo, lo pone en un baúl y lo devuelve. Y lo devuelve, exacto. Pues según él había sido un malentendido. Claro. Pero, claro, eran costumbres tan diferentes las inglesas de las españolas que en muchos aspectos no llegaban a congeniar y se generaban esas confusiones. Claro. Ahora, es extraordinario, Daniel, y cómo esto estimula, me imagino yo, la curiosidad de todos los que escuchan este programa, de todos nosotros los que participamos en este programa, porque por otro lado, uno dice, ¿cómo llegaste a esto? ¿Cómo sos capaz de descubrir esa conversación que se produce en Río de Janeiro, porque ni siquiera ocurre acá? ¿Cómo trabaja el historiador? Bueno, allí lo que siempre tenés que buscar es en las tradiciones, en las memorias, en la correspondencia. En este caso, un comensal circunstancial en esa comida en Río de Janeiro le llamó mucho la atención y lo escribió en sus memorias. Le llamó la atención la sorpresa de Beresford y la actitud, y después un diario de Buenos Aires comentó la llegada de unos cargamentos enviados por Beresford para las familias de Buenos Aires, con lo que... Claro, pero vos lo decís de un modo tan natural como si eso lo buscaras a la vuelta de la... Claro, lo buscaras hoy por internet, ¿no? No, es decir, no. Claro, no es tan simple. No es tan simple. Lo que pasa es que, primero hay que tener en cuenta que siempre, cuando uno escribe un libro de estas características, no lo hace en soledad. Siempre hay un montón de historiadores generosos, de gente con mucho conocimiento. Yo tengo grandes maestros, algunos ya no están, pero me han enseñado sobre todo eso, a compartir la información, a ayudarnos entre todos, porque siempre lo que para uno puede llegar a ser un dato tal vez inútil para su investigación puede servir para otro. Así que siempre se trabaja en conjunto. Y uno disfruta siempre de encontrar ese tipo de cosas, porque a veces leyendo un diario, porque uno busca una noticia puntual, encuentra que en las dos columnas hacia la derecha hay una noticia cuyo título llama la atención y lo empieza a leer y descubre datos increíbles. Y entonces se va por las ramas claramente hacia otros terrenos. Pero tu trabajo es como, me imagino yo, el de un arqueólogo que de pronto desenterrando ese huesito que determina que quizás detrás de ese huesito había un dinosaurio. Siempre. Es así el trabajo, y a veces los descubrimientos, te diría que los más grandes y los que más a uno lo llenan tal vez no son tan importantes para la historia más cotidiana o para la historia más sencilla. Por ahí son cuestiones ya históricas mucho más densas y que requieren de mucho más conocimiento para explicarlos, pero detectar, por ejemplo, a este historiador contando cuando lo veía a San Martín tomando helado, o excedido de peso. O excedido de peso, o por ejemplo la historia de Petrona Carrizo, nada menos que doña Petrona, descubrir que ella
no le gustaba cocinar, no quería cocinar, no le interesaba, no le importaba. Claro, cuando vos decís Petrona Carrizo, aclaremos que es Petrona C. de Gandulfo, porque Bueno, es más conocida como Petrona C. de Gandulfo, claro. la primera cocinera de la televisión argentina. Claro, la primera cocinera mediática. Que además tuvo podríamos decir. sus fracasos también, Petrona. Bueno, pero yo decía Petrona Carrizo por este motivo. Primero, aclaremos que es santiagueña y que antes de casarse con Gandulfo, la madre le decía, Petronita, tenés que aprender a cocinar. Venía a la cocina y venía a aprender a cocinar porque si no, no vas a conseguir novio. Y ella decía, yo voy a casar con un millonario que me va a contratar una cocinera. Así respondía ella. Claro, se casó con Gandulfo, que no cumplía con los requisitos de ser millonario, y tuvo que salir a trabajar nada menos que haciendo las demostraciones de las cocinas a gas, con hornallas y cocinas, etc. Y a ella la contrataron porque lo importante era ver cómo una mujer tan inútil en la cocina como ella era capaz, con estas cocinas, de preparar cosas. Y de hecho por eso fue por supuesto por ser histriónica, por ser muy simpática además e inclusive muy mona. Así que la llevaban a los teatros, delante de 200 y 300 amas de casa, ecónomas se le llamaba en ese momento. Ella hacía demostraciones de cocina y bueno, la primera vez se le cortó la mayonesa 5 veces y estuvo a punto de abandonar la profesión porque no pegaba una. Claro. Ahora, cuando vos haces ese tipo de recolección de datos, ¿das por cierto o tomás como base libros anteriores que se hayan escrito sobre algún tema? En muchos casos sí. Y eso lo tomás como sin revisión, digamos, sin revisión crítica. No, al contrario. Te diría que lamentablemente me decepcionaron mucho algunos trabajos previos vinculados, por ejemplo, al tema de la comida, porque me llevaron por caminos, por callejones sin salida y no. ¿Pero qué? ¿Había también manipulación en el relato histórico de las comidas? Y a veces sí. ¿Con qué sentido? Bueno, no, eso no sabría decírtelo, pero en los casos más clásicos, porque esto sí es mucho más sencillo de entender, la historia del nacimiento del dulce leche, la historia del dulce leche argentino, nacido el 24 de junio de 1829 en Cañuelas, está replicada en muchos libros. Pero y es falsa. Y es falsa, lamentablemente. Es una leyenda. Eso también contémoslo porque claro. Nosotros, digamos, uno de nuestros títulos argentinos es Somos los creadores del dulce de leche, y habría que aclarar que no. No, nosotros no somos los creadores del dulce de leche. El 24 de junio nació Messi, nació Riquelme y nació Fangio. Así que, bueno, es una conformémonos con eso. Claro, ya tenemos demasiado para el 24 de julio, pero el dulce de leche en realidad nació en el sudeste asiático, en Indochina, en la antigüedad, cuando ellos experimentaban con leche y azúcar en muchos, y dulces en muchas preparaciones, y crearon algo que se llamaba kajmaj, que rápidamente lo multiplicaron por el Asia, luego pasó a las Islas Filipinas, y los españoles desde las Islas Filipinas lo trajeron no a Sudamérica, sino a Acapulco. El dulce de leche, o la preparación, que después se iba a denominar dulce de leche, llegó a México y después bajó por todo el territorio. Nosotros, los argentinos, tenemos el mejor dulce de leche del mundo, lo sostengo, pero con total seguridad. Lo que no tenemos es la partida de bautismo, esa no nos corresponde a nosotros. Pero como no la teníamos, la inventamos, hicimos una leyenda. Bueno, la leyenda de la cocinera de Rosas. Que el 24 de junio de 1829, en Cañuelas, la cocinera de Rosas, preparando una lechada con leche, azúcar en el fuego, se distrajo por la llegada de Lavalle y sin querer creó el dulce de leche. 1829. En 1804, el cocinero de Napoleón Bonaparte preparaba una lechada, el mismo sistema, y se distrajo, no sé si por Lavalle, no creo, porque era muy chico todavía, por algo se distrajo y creó el dulce de leche en Francia. O sea que ni siquiera somos originales en la leyenda. No, pero aparte... La leyenda también es copiada. Y además, si no es el cocinero de un famoso, parece que no vale. Claro, no. Si no, no sirve para una leyenda. Exactamente. De todos modos, también tenemos a Gramajo en la leyenda. Exactamente, Artemio Gramajo. El revuelto Gramajo. El edecán de Roca, que, según nos cuenta el magnífico libro Soy Roca, de Félix Luna, durante la campaña del desierto creó, en un momento no había otra comida, y él creó el revuelto Gramajo. El propio Falucho se encargó de decir siempre que era una licencia literaria, que él lo había inventado. Cuando decimos Falucho, lo estamos diciendo porque era el
Félix Luna. Félix Luna, a quien le decían Falucho. Falucho. Bueno, Digo, no era el negro Falucho. No, no era el negro Falucho. Porque también es otra... Algún día tendríamos que hablar del negro Falucho. Del negro Falucho, a ver cuántas hay de cierto. Pero, ¿cuántas leyendas que hay? Sí, ¿no? tenemos muchas. Bueno, Félix Luna decía, lo inventé, eso es una licencia literaria. Soy Roca es una novela histórica con un montón de datos reales, pero el que Artemio, el edecán y amigo de Roca, inventó el revuelto Gramajo es una licencia literaria. Claro, lo primero que nos preguntaríamos es, ¿cómo hacemos para conseguir papas pie en medio de la campaña del desierto, ¿no? Pero dejémoslo eso de lado. ¿Quién inventó el revuelto Gramajo? Arturo Gramajo, de la misma familia, no del tronco directo, pero de la misma familia de Artemio, varias décadas después, y aquí nomás, en Buenos Aires, en Santa Fe y Riobamba, en un restaurante que había enfrente de una pizzería que hoy todavía está, en diagonal a esa pizzería, inventó una noche el revuelto ese metiéndose, después de venir de bailar, como todos nos pasó que uno vuelve de bailar y tiene ganas de picotear algo, bueno, se metieron en la cocina y crearon ese revuelto que después lo replicaron en Mar del Plata y allí se popularizó. Daniel, en la introducción del libro contás que cuando te empezaste a interesar por el tema, empezaste a investigar, ¿cuál es el secreto de la empanada tucumana? ¿Cuál es el secreto de la empanada jujeña, de la salteña? Exacto. Y así con cada plato típico, y te encontraste con que con cada tucumano que hablabas era otra empanada diferente. Había una empanada tucumana por cada tucumano. Exacto. Habré consultado entre 15 y 20 provincianos de cada provincia para que me ayudaran a develar la empanada, porque claro, uno no puede decir empanada salteña libremente y soltar una receta. Y así lo hice en Santiago del Estero, lo hice en Tucumán, en Mendoza también, lo hice en Salta, y sobre todo, además apoyado por ciertos libros y recetarios. Bueno, no hubo un tucumano, por dar alguno de los tantos ejemplos, hubo un solo tucumano que me diera una receta idéntica al otro tucumano. Es decir, que por 20 tucumanos encuestados me encontré con 20 recetas de empanadas tucumanas. Por supuesto que todos cumplían con ciertos requisitos que yo llamé el mínimo común denominador, es decir, a tal empanada, por ejemplo, los cordobeses le ponen azúcar a la empanada, bueno, los cordobeses le ponían azúcar a todo hace 200 años, tales no le ponen aceitunas, tales no le ponen pasas de uva, tales tiene que ser carne picada, tal tiene que ser carne cortada a cuchillo, bueno, etcétera, y así uno va más o menos avanzando y acercándose a lo que es cada una de las empanadas, pero eso ya no es una cuestión... te diría que es una cuestión de Estado la empanada, pero no de Estado nacional, sino de Estado provincial, porque cada uno defiende su empanada con uñas y dientes. Y aclaremos, ya que habíamos hablado en alguna oportunidad de Petrónaga, santiagueña, Petrónaga C. de Gandulfo, que ella decía que se ofendía si veía a alguien comer empanadas con cubiertos, que la empanada se come con la mano, en general con una servilleta de papel para no quemarse y levemente inclinado hacia adelante. Así se come la empanada, según una mujer, una santiagueña que hacía unas empanadas exquisitas. Una de las características del libro, además, es que vos intercalás entre relato y relato, o aún en la mitad de un relato, recetas. Claro. Y que además recetas de época, que serían, algunas son difíciles de seguir, porque hablan de cebo, de grasa y de cosas que ya no se usan, que se descartaron, ¿no? Exacto. Pero que le dan como un color típico, que ambientan aún más la historia de cómo se hacían. ¿Y esas recetas cómo las conseguiste? Bueno, surgen de recetarios, inclusive de la correspondencia. Hay muchas recetas que se pasaban por la correspondencia, inclusive de las propias familias a las que tuve la posibilidad de entrevistar y que me han dado algunos de los secretos de sus familias. Es decir, que lo que traté en ese caso es de recrear la forma en que se cocinaba en otros tiempos, y de hecho te digo que hay algunas recetas bastante curiosas
que perfectamente se pueden realizar. Recuerdo en este momento unos duraznos rellenos, que hoy nos parece algo bastante extraño, y sin embargo, si uno sigue el paso a paso, podés comer esta noche duraznos rellenos. Y hay también explicaciones, sobre todo para los porteños, de cosas que en general los porteños no conocemos, o la mayoría. Por ejemplo, lo que es la tableta mendocina. Claro. Que algunos la identifican con un alfajor, pero no es un alfajor, lo que llaman la tableta mendocina. Claro, que es más bien una colación, como la colación en Córdoba, y que es como una marca mendocina, porque no es que se consuma, esto quiero aclararlo, no es que se consuma en Mendoza nada más la tableta. De hecho, en la Guerra del Paraguay hay un episodio en donde un oficial entrega un poncho a cambio de una tableta mendocina, diciendo estas exquisiteces, uno tiene que darse estos lujos, y cuando está entregando un poncho está entregando un abrigo. Sin embargo, el hambre a veces hacía que uno le diera más valor a determinadas cosas. Para dar un ejemplo, en Buenos Aires, uno era capaz de entregar parte de una manzana de la que era propietario, que le sobraba, a cambio de, digo, una manzana de tierra, ¿no? Sí. un territorio, a cambio de una capa. De hecho, ha pasado, porque tal vez era más importante la capa. Así que la tableta mendocina llegó a ser una cuestión, aparte de tal importancia, que acercándose a unas elecciones y unos festejos, el principal cocinero de las tabletas mendocinas estaba preso por una cuestión de... Le falló cuando le fueron a hacer el control de alcoholemia, digamos. Estaba en una cárcel y lo liberaron para que se ponga a hacer tabletas inmediatamente, porque llegaba una procesión, llegaba gente a la ciudad y todos iban a estar reclamando las tabletas y él estaba preso. Por eso digo que al señalar estos aspectos, las recetas, las anécdotas, uno va construyendo una historia que no es la tradicional, no es la tradicional de los próceres, buenos o malos, según a cada uno le convenga, y se construyen perfiles personales. Ejemplo, cuando contás el almirante Brown, sí, cuando la rigurosidad con que tomaba, y eso marca también el carácter de la persona. Absolutamente. O sea, entender que el almirante Brown se levantaba a las 4 o 5 de la mañana, tomaba 2 tés, le convidaba un tercer té al... Pero además lo hacía todos los días. Todos los días, le convidaba un té al despensero, porque tenía miedo que lo envenenaran, entonces tenía que tomar el té con él. Y después comía invariablemente a las 8 de la mañana carne a la olla con papas españolas. O sea, almorzaba a las 8 de la mañana y almorzaba fuerte. Fuerte. Desayunaba a las 4, almorzaba a las 8, pero además todos los días. Fuerte, con mostaza y 5 huevos. Es decir, eso era, por empezar, para las 8 de la mañana. Imagínate cómo ya estaba cargado de calorías el hombre. Claro, hay que tener en cuenta que por la noche todos comíamos mucho menos en aquella época, y además él apenas un par de tostadas. Y además cenaba muy temprano. Muy temprano. Digamos, corría el día de tal modo que a las 5 de la tarde ya había cenado. Exactamente. Sin embargo, eso nos pasaba a todos en aquel tiempo. Porque vos a las 8 de la noche, ya sin luz, sin nada, ya más o menos el día se iba terminando. Y lo único que te quedaba para hacer después de las 8 de la noche era ir a visitar a alguien a una tertulia. Después ya casi no había actividad. Por lo tanto, se comía poco a la noche y rápido. Era más trámite que al mediodía. Es extraordinario cómo te pones en situación. Sí, porque digo nosotros a veces. Claro, decís nosotros, ya estás ahí. Ya estoy acomodado ahí en aquella mesa de Manuel Belgrano. Manuel Belgrano tenía 12 hermanos. Padre y madre y 2 hermanos. Mesa de 15 personas. ¿Vos podés creer que haya en una casa vajilla para 15 personas en aquella época? No, de ninguna manera. Comían con la mano, se pasaban el plato sopero, se compartían los vasos, se hacía lo que podía. No, inclusive cuando ese heladero que vendía por la calle, que le pasaban la lengua para tomar la última gota del helado, y él propio lo jugaba así y te servía otro helado. Eso en el 1900, porque no existían todavía los vasitos, claro, actuales, y entonces directamente limpiaba el vaso en un tacho con agua y ya estaba para servirle al próximo que pidiera helado. Como nos queda poco tiempo, también quiero decir que en el libro investigaste, das respuesta a una pregunta mítica. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, sí, porque por supuesto eso es un planteo de todos los tiempos. Sin embargo, está muy claro que hubo huevos antes que gallinas. Los dinosaurios ponían huevos, por lo tanto,
yo soy de la corriente que primero existió el huevo y recién después llegaron las gallinas. Bueno, y por último, quisiera que de algún modo nos cuentes cómo lograste este entusiasmo por la historia. Digo, porque todos estudiamos historia, todos tuvimos clases de historia, pero a vos en particularmente, ¿qué fue? ¿Un profesor? ¿Era tu casa, tu ambiente? ¿Cómo te convertiste en historiador? Mis abuelos eran muy fanáticos de la historia, me contaban hechos. Tenía un abuelo muy irigoyenista, un abuelo que amaba a Sarmiento, y de hecho cuando íbamos a comer a la casa del abuelo teníamos un cuadro de Sarmiento que nos miraba a todos, los chicos estábamos un poco asustados. Con esa cara dura de Sarmiento. No, nos señalaba además, porque era un cuadro donde Sarmiento señalaba. Ellos me inculcaron mucho de historia y después me tocaron muy buenos profesores, Diego del Pino, Enrique Maiocchi, Bernardo Lociel Mazandon, Enrique de Gandía, bueno, gente que sabe mucho de historia y que yo tuve la inmensa fortuna de poder hablar con ellos de historia en ambientes muy relajados, es decir, fuera de los tonos académicos, y a partir de allí sentí que en ese terreno, en esos viajes al pasado, yo me sentía muy cómodo. Bueno, y por último, para despedirte, si me permitís, yo le diría a los chicos, a los jóvenes que se hayan interesado, que lean tu libro, porque esa es una buena entrada a la historia. Después de leer tu libro van a querer seguir leyendo mucho más de historia. Así que te agradecemos mucho por tu trabajo, Daniel. Gracias, Carlos.